En la tarde del 15 de enero ocurrió el mayor derrame de petróleo en la historia del Perú. El buque Mare Doricum navegó por el mar del Callao hasta detenerse frente a la refinería La Pampilla, propiedad de la empresa Repsol. Un fallo en la operación de descarga ocasionó un derrame de petróleo que hasta ahora no ha podido ser retirado al mar. El primer reporte de la empresa, dado unas horas después del accidente, indicó el derrame de 6 galones de petróleo, apenas la sexta parte de un barril. No obstante, a la fecha se han confirmado que han sido casi 12.000 barriles de petróleo derramados en el mar. Las reacciones al desastre produjeron una serie de imágenes virales que sirvieron para difundir acciones, tanto civiles como empresariales, para detener el desastre. En este video de la pantalla infinita analizaremos estas y otras formas de imaginar el ecodesastre. Antes de revisar los imaginarios del desastre climático, es bueno referirnos a un concepto desarrollado por el escritor Mark Fisher, el realismo capitalista. La idea muy difundida de que el capitalismo no solo es el único sistema económico viable, sino que es imposible incluso imaginarle una alternativa. ¿Cómo podemos relacionar esto con las narrativas de la crisis climática? Para empezar, implica reconocer el rol del capitalismo tardío actual en la propia crisis. Y por otro lado, dar cuenta de la dificultad que esto implica en producir narrativas acerca de la crisis ambiental, puesto que influye en nuestra incapacidad de imaginar nuevos futuros o nuevas formas de ver la crisis. Al ser esta dificultad un problema de imaginación, podemos hablar también de la normalización de la crisis climática. Reportes ambientales desalentadores, accidentes recurrentes, ambientes en riesgo, cine de catástrofe. Si la crisis ya es lo normal, ¿cómo salimos de ella? Busquemos respuestas en cómo ha sido encuadrada la crisis climática. Podemos revisar el cine de ciencia ficción o el cine de catástrofe, o mejor aún, la más conocida parodia de este género, Don't Look Up. Como es notorio, en el último éxito de Netflix, el meteorito que se aproxima a la Tierra es una clara representación del colapso mundial por el cambio climático. El propio director Adam McKay lo confirmó hace poco. Y aunque parece una metáfora certera, esta puede fallar de saque al pasar por alto un rasgo importante de la crisis climática, su falta de claridad en el tiempo. ¿Qué significa esto? A diferencia de otras catástrofes, la crisis climática actual no es tan fácil de definir. Un volcán erupcionando en las Islas Canarias es un evento único y evidente. Pero ¿qué tanto lo es una lluvia más larga del usual? ¿En qué momento un poco de lluvia se vuelve un montón de lluvia? Obviamente, hay varios tipos de medición objetiva que hacen que el cambio climático sea indudable. Pero desde un nivel subjetivo no necesariamente es así. Mucho menos evidente será si combinamos la ansiedad de no saber cuán grave es la crisis con olas de desinformación y negacionismo. Si quisiéramos buscar un ejemplo más adecuado, podríamos regresar a Mark Fisher. En el comienzo de su libro Realismo Capitalista, muestra como ejemplo de un mundo cercano al nuestro la película Children of Men. Si bien la película no se concentra en el desastre ambiental, podemos trasladar sus ideas a partir de lo que dice Fisher. La catástrofe en Children of Men no es inminente ni es algo que ya haya ocurrido. Más bien, se la vive a medida que transcurre. El desastre no tiene un momento puntual. Este es un rasgo clave de la crisis climática. La inexactitud y debate sobre en qué momento empezó es tan grande como la evidencia de que el desastre existe y está creciendo. Y también es difícil imaginar el futuro. ¿Cuándo dejaría de ser tolerable la crisis? Es difícil crear narrativas cuando existe saturación de imágenes del ecocidio. Don't Look Up muestra eso, pero sin tomar a la crisis climática como un proceso de duración indefinida, sobresimplificando su análisis. Ahora que hemos analizado las imágenes de la crisis ambiental, ¿cómo nos imaginamos a nosotros mismos dentro de ella? A partir del derrame de Repsol surgieron ciertas iniciativas cuyas imágenes podríamos revisar. La campaña de recolección de cabello,
las contribuciones de varias empresas grandes y transnacionales tienen como elemento en común algo que no debe pasar desapercibido: la alusión a que todos juntos podemos solucionar la catástrofe. Publicaciones de influencers como Natalie Bertis o Pierre Catariano, o la recolección de cabello promovida hasta por la Municipalidad de Lima, son muestra de un discurso que nos supone a todos como sujetos de acción contra el desastre ecológico. Este tipo de suposición es abordada por el filósofo Campbell Jones en su artículo El sujeto supuesto del reciclaje. Según Jones, el reciclaje se ha vuelto un imperativo moral, según el cual cada uno de nosotros es responsable de consumir bajo la responsabilidad de reciclar sus desechos. El problema con esta suposición es que conlleva un discurso que transfiere la responsabilidad del cambio climático a la conducta individual de cada consumidor. Esto disuade la propia responsabilidad de grandes corporaciones con respecto a la crisis ambiental. Por eso hay que poner un ojo crítico a la forma en cómo las iniciativas comentadas hacen alusión a un todos nosotros, sin mencionar la responsabilidad de Repsol en el desastre. Otra forma crítica de ver estos contenidos es notar las incoherencias de sus narrativas al contrastarlas con sus acciones. Sería bueno, entonces, introducir el concepto de ecoblanqueo, o en inglés greenwashing, esto es, la difusión de información falsa o engañosa con respecto a las acciones ambientales de una organización. La propia no mención a la responsabilidad de Repsol es ya una forma de engaño. Al fin y al cabo, ¿qué de ecoamigable tiene obviar ese dato? El ecoblanqueo es notorio en la campaña de recolección de cabello de la Municipalidad de Lima, la misma que no reconoce derechos laborales de trabajadoras de limpieza. También impactante es el caso de marcas como Pedidos Ya, que ponen su prédica ecoamigable por encima de la seguridad de sus propios trabajadores, al enviarlos a playas contaminadas. El ecoblanqueo por encima de los derechos laborales. Hemos visto la forma en la que influencers, empresas grandes y hasta gobiernos locales nos imaginan en el contexto de un ecodesastre. Ahora conviene preguntarse por otros sujetos y narrativas de acción contra el cambio climático. Don't Look Up se concentra más en los grupos de poder, mostrando a la ciudadanía como una masa polarizada, apocalípticos versus negacionistas. El problema con esta visión es que nuevamente es muy simplificadora. Por un lado, la metáfora del meteorito le resta profundidad al asunto. Ya no existe una noción de compromiso más cercano con el planeta, pues a diferencia del cambio climático, el meteorito no es causado por la acción humana a gran escala. Por otro lado, como señala la crítica de Wisecrack, la película puede terminar favoreciendo un alardeo moral, al mostrar la polarización de los actores sociales como un asunto de buenos versus malos. Una interpretación más crítica incluso viene del filósofo Hans-Georg Müller, quien identifica en Don't Look Up una carga de wishful thinking o pensamiento ilusorio. Y esto sucede también por la no inclusión de ciertos elementos propios de otras películas de Adam McKay, el quiebre de la cuarta pared y la autoconciencia del relato. Ambos aspectos aparecen tanto en Vice como The Big Short y generan un mensaje no solo más claro y accesible, sino también más real, crítico y sensible. Entonces, ¿cómo imaginarnos en la crisis climática? Queda claro que ello involucra una actitud tanto crítica como autoconsciente, y también la emergencia de un nuevo sujeto colectivo, cuya agencia es más extendida que la del sujeto supuesto del reciclaje. En fin, nadie lo explica mejor que Fisher. La causa de la catástrofe ecológica está en una estructura impersonal, que aunque es capaz de producir todo tipo de efectos, no es capaz de quedar sujeta a responsabilidad. El sujeto que se requiere a tal fin, un sujeto colectivo, no existe, pero la crisis, una crisis global como todas las que enfrentamos en la actualidad, necesita que lo construyamos. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, asegúrate de darle like y compartirlo para que más gente pueda conocerlo. Tampoco dudes en suscribirte para estar al tanto del contenido del canal. También nos puedes encontrar en Instagram como La Pantalla Infinita. Muchas gracias y hasta pronto.